Sean bienvenidos a esta clase. Ahora van a ver el resumen de la sesión anterior. Pues vamos a ver este módulo que se llama Bioética, Bioética 1. Vamos a ver los principios éticos, una introducción a este gran tema que es la bioética. Es un tema complejo, muy largo, muy denso. Y bueno, vamos a ver la forma de que sea fácil, esperemos, sobrellevadero. Primero tenemos la bioética como una disciplina que se desprende de la filosofía, ¿no? Recordemos que todas las ciencias, el método científico, la física, la química, la medicina, todas esas disciplinas actuales han nacido precisamente desde esta gran disciplina que se llama filosofía. Vemos un capítulo de la filosofía, se llama Metafísica. Esta incluye otras materias o subtemas como la ontología, la teología natural, la gnoseología o la forma en la que el hombre comprende o conoce el mundo. También hablamos de la física filosófica, que tiene que ver con la filosofía de la naturaleza, la forma en la que comprendemos, interpretamos la realidad que nos rodea. También tiene que ver con la antropología filosófica, la naturaleza humana. Tratamos de definir qué es el hombre y ese capítulo está dentro de la física filosófica. También está la ética o filosofía moral. Vean cómo la filosofía tiene un montón de disciplinas secundarias, ¿no? La ética tiene que ver con la ética profesional, la bioética aplicada a las relaciones pues médicas, legales, etcétera. Pues sean bienvenidos a este módulo 2 de este tema de bioética. Vamos a trabajar sobre el tema de la ecología y la bioética. Es inevitable ahora incorporar este tema debido a nuestra realidad contemporánea actual, donde vemos a la vida humana dependiente de los cambios que ya se empiezan a sentir en el mundo, como ha sido este año, marcado por las sequías, por los incendios forestales, por las tormentas catastróficas en otros lugares. Y bueno, vemos también el discurso de las Naciones Unidas en este tema del cambio climático y calentamiento global. Y es importante considerar las posturas bioéticas en torno a este fenómeno antes de pasar sobre los dilemas éticos, antes de pasar los dilemas éticos al final de la vida, también desde esta postura bioética. Hablamos de bioética y medio ambiente. Ecología, este concepto fue introducido por primera vez por el biólogo y naturalista alemán Ernst Haeckel para indicar el estudio de las relaciones entre organismos y su medio ambiente. Oikos tiene que ver con el griego en el sentido de casa, hogar y relación de vida, es decir, el espacio en el que se realiza la vida, la casa, hogar en el que se vive o se realizan las personas y la vida. Lo ecológico involucra un ecosistema con elementos inertes y vivos, es decir, por un lado tenemos los minerales, la tierra, toda la naturaleza que nos rodea, nuestro planeta, que es inerte, material o mineral, y también seres vivos, bacterias, vegetales, animales, y incluyendo al hombre, aunque ciertamente en función de la vida como un valor fundamental. En este sentido no hablamos solamente de la vida humana, sino todos los elementos de la vida, desde las bacterias hasta el hombre, que todos viven en un único ciclo, en un proceso ecológico, donde uno nos beneficiamos de otros y viceversa. Es decir, en este ciclo, incluso el hombre al final de su vida regresará minerales, componentes orgánicos al suelo del cual ha nacido y del cual se ha alimentado junto con todas las demás especies, ¿no? Es decir, nos entendemos como parte de este mundo, no como fuera de él. La preocupación ecológica se remonta a los años 60, cuando el modelo industrial comenzó a ser discutido
desde dentro. Cuando empezamos a ver precisamente las consecuencias de la transformación industrial del mundo, provocado por el avance tecnológico industrial del hombre, tiene que ver también con el espanto que va a generar la bomba atómica, la energía nuclear al final de la Segunda Guerra Mundial, porque precisamente este acontecimiento catastrófico remarca la posibilidad de la autodestrucción del hombre por mano propia a través del mal uso de su propia ciencia y tecnología. Luego empezamos a ver precisamente la deforestación masiva, la contaminación de ríos, lagos, la desertificación, la contaminación de los mares, la extinción progresiva de diferentes especies animales a partir de la presencia humana. En 1969, Estados Unidos proclama el medio ambiente como un nuevo problema central de la humanidad. Lo podemos ver en el discurso de Nixon de 1969, pero es interesante que mientras Estados Unidos y otras potencias remarcan este problema, ninguna de esas potencias tomó medidas en aquel entonces para contener la contaminación. Es decir, el problema industrial de estas potencias que en ese momento de su historia tenían un auge muy fuerte y que implicaba la contaminación y la destrucción de sus propios recursos, trasladan la industria contaminante pesada a los países del tercer mundo. Y entonces sí hablan, precisamente con Nixon, de ese problema, pero ya no como un problema de las potencias, sino como un problema de los países del tercer mundo que debido a su marginación y pobreza tenían que soportar o aceptar la industria contaminante de las potencias del primer mundo y aparte ser sancionados por ser países contaminantes. Ahí vemos mucho esa hipocresía de estas llamadas potencias del primer mundo que no han hecho en realidad nada por contener la contaminación que ellos mismos y su industria producen en el mundo. Se ve el tema de ecológico también como un conflicto limitante del desarrollo de otros países y condicionado precisamente por sanciones que emiten estas mismas potencias y esas mismas sanciones provocan el retraso en el avance tecnológico de esos países del tercer mundo o llamados del tercer mundo y a causa de esto, estos mismos países no pueden obtener tecnologías menos contaminantes porque son más caras, ¿sí? Bueno, es todo un tema que implica, lo vuelvo a decir, esa doble moral, esa hipocresía de las potencias globales. A partir de los años 70 se hicieron intentos de corregir los errores, recurriendo no solo a la tecnología correctiva, sino también a la ética para restablecer una relación armoniosa entre el hombre y la vida no humana. Eso lo vemos en el Programa Ambiental de las Naciones Unidas de 1972. Potter quería que la bioética combinara el conocimiento biológico con el conocimiento del sistema de valores humanos. Al identificar precisamente el peligro para la supervivencia de todo el ecosistema en la visión entre el saber científico y el humanístico, proponía una nueva ética que no restringiera la atención a las relaciones individuales y sociales, sino que se ocupase de toda la biosfera y que se preocupase por su conservación. Aunque esta intención, lo volvemos a decir, como lo hemos comentado en el tema de la salud y la enfermedad, tiene que ver precisamente o chocan estos intereses primero de la conservación o el cuidado frente a la producción de bienes y servicios, la generación de riqueza, la acumulación de riqueza por algunos organismos internacionales o personales, ¿sí? A los cuales no les importa mucho en realidad el destruir, contaminar o dañar a otros. De aquí que se consideraba por sentado que el desarrollo tecnológico y el incremento del saber científico podrían amenazar el futuro de la humanidad y llevarla a una catástrofe. Actualmente este tema es muy recurrido o aparece continuamente en los medios de comunicación, en las Naciones Unidas,
en las diferentes instancias internacionales como un tema prioritario, pero sin que se tomen en realidad las medidas pertinentes para resolverlo. André Hellegers, del 26 al 79, llegó a nublar la propuesta de Potter, limitando la bioética al campo biomédico, por lo que el tema ecológico no fue considerado dentro de la bioética hasta entrado el año 2000 hacia acá. Este tema de ecológico se integra una vez más a la bioética. Luego es notable el escrito del Papa Francisco que se llama Laudato Si, donde pone sobre la mesa a nivel internacional global el problema de la ecología en relación con la continuidad de la existencia humana y de las otras especies. A partir de este escrito se empieza a hablar ya más abiertamente en las Naciones Unidas y otras instancias internacionales sobre este problema ecológico y se pretenden tomar medidas. Sin embargo, vemos como los intereses comerciales y económicos entre las grandes potencias han retrasado la toma de medidas que tengan como intención resolver o paliar los efectos de la contaminación. Tenemos a otro autor que es Hans Jonas, a finales de los 70s, se interesó por la cuestión medioambiental considerando la vulnerabilidad de la naturaleza a causa de la intervención técnica del hombre. El hombre debe considerar la naturaleza como un bien que hay que tutelar y proteger y debe actuar de manera que las consecuencias de sus acciones sean compatibles con el mantenimiento de la vida humana sobre la tierra. Que esto es algo importante que debe de ponerse también sobre la mesa, ¿no? Que no es que retrasemos o tengamos que renunciar al progreso de la ciencia y la tecnología, sino más bien que tenemos que buscar los medios que nos permitan una relación adecuada y sustentable entre nuestras intenciones de progreso a largo plazo y el cuidado de nuestro ambiente. La ecología contemporánea en un principio se ocupó sencillamente de las relaciones entre los vivientes. Hoy se preocupa además del conocimiento de las especies de vida de la totalidad del planeta en relación con la intervención del hombre. De esta preocupación emerge una ética ambientalista con el siguiente tipo de cuestionamientos. ¿Son éticas las acciones del hombre en relación con el ecosistema? Es una pregunta que nos hacemos continuamente. ¿Es ética nuestra forma de proceder? ¿Es ética la despreocupación entre estos temas por atender solamente lo urgente? ¿Es ético desconocer el futuro del planeta en relación a las nuevas generaciones? ¿Qué tipo de legado estamos dejándole a las generaciones que siguen después de nosotros? ¿En qué mundo van a vivir? ¿Con qué medios van a contar para su propia continuidad y su propio desarrollo? Y a partir de esta postura emergen una serie de ideas o filosofías de la relación hombre-naturaleza. Tenemos por un lado las teorías antropocéntricas, donde ponen como tema central al hombre. Estas concepciones se fundan en el presupuesto de que el hombre le corresponde el puesto principal en el seno del mundo natural, es decir, el hombre como en esta pirámide jerárquica se pone en la cima, ¿no? Por el cual este último no posee un valor totalmente autónomo, sino exclusivamente aquel valor derivado del acto atributivo del ser humano, es decir, el hombre a través de la utilización, es decir, la utilidad que tienen todos los recursos del planeta, les da un valor y se prioriza su cuidado. Pero en realidad nos damos cuenta que ni siquiera es el hombre en sí mismo el mayor valor, es el hombre que produce y consume, el hombre que se ve como deficiente o limitado, es descartado o desechado. Esta atribución de la cual surge la eventual consideración moral de la naturaleza puede ser fruto de una decisión humana de carácter constitutivo o bien puede convertirse en un acto de reconocimiento obligado para la persona cuando descubre el profundo significado de la naturaleza.
Entre estas teorías tenemos el antropocentrismo fuerte, que tiene que ver con la cowboy ethic, que es muy interesante, por cierto, sobre todo por esa postura pragmática. También está el antropocentrismo moderado, que tiene que ver con el utilitarismo y la ética medioambiental católica judeocristiana. Que la cowboy ethic está muy relacionada con las otras dos, porque nace precisamente del planteamiento de una mala interpretación del capítulo 1 y 2 del Génesis, donde se marca o se le delega al hombre la función de ser el administrador, el que nombra las cosas de la realidad creada por Dios, aunque es un tema teológico y de creencias religiosas, ha impactado en la formulación de modelos económicos. El capitalismo, sobre todo protestante, tiene que ver con esta idea del cowboy ethic o la ética medioambiental católica judio-cristiana aplicada desde otras corrientes de pensamiento cristiano. Y el utilitarismo también nace precisamente de esta misma filosofía, el hombre como administrador de la creación, ¿no? El nombre ya nos dice bastante sobre el contenido de esta postura, ¿no? Recordemos que el oeste en Estados Unidos, en la época de la conquista británica de estas tierras, se llevó adelante primero con la finalidad de obtener tierras para producir riqueza, la búsqueda de oro, de plata, de tierras de cultivo, de tierras aptas para la ganadería, y se lleva con la pistola por delante, ¿no? Por eso cuando hablamos de la cowboy ethic, implica muchas cosas, implica la industria armamentista norteamericana y implica la búsqueda de formas de transformación de la realidad o de la naturaleza para generar riqueza. La naturaleza es algo moralmente indiferente, el único valor que posee es el económico. Vean esto que estoy mencionando, ¿no? La naturaleza es algo indiferente, el único valor que posee es el valor económico que se le puede extraer para la satisfacción de las necesidades humanas materiales, para la producción de bienes de consumo. La cowboy ethic encuentra su fundamento en el principio entendido como deber moral para todo hombre de utilizar masivamente todos los recursos naturales disponibles con el fin de obtener beneficios. Cuando hablamos de todos los recursos naturales disponibles, hablamos de que esta filosofía, principalmente norteamericana, se ha llevado a todo el mundo. Entonces vemos cómo a través de las continuas invasiones, la provocación de guerras civiles en países africanos, de Sudamérica o asiáticos, llega por un lado primero el ejército norteamericano y después la industria, para extraer recursos naturales, para producir bienes de consumo. Esa es la filosofía que subyace en este concepto de la cowboy ethic, ¿no? Que tiene que ver, lo vuelvo a decir, la transformación del mundo para extraer precisamente la riqueza, y si no es por las buenas será por las malas, con el uso del armamento y la violencia. Tenemos esta otra postura, el antropocentrismo moderado. Parten del presupuesto de que los recursos naturales son limitados, por lo cual su principal preocupación es gestionar su conservación, considerando el desarrollo en un horizonte temporal más amplio, el cuidado, la administración inteligente de los recursos limitados para garantizar un desarrollo sostenible en un mayor margen de tiempo y sobre todo previendo el desarrollo de las futuras generaciones también. Consideran positiva la capacidad del hombre de transformar el mundo humano, no atribuyen nunca a este último un valor intrínseco, sino más bien la naturaleza tiene un valor por su capacidad de aportar beneficios al ser humano y no solamente los económicos. También se habla de los valores subjetivos, el aportar el recreo, la belleza,
el valor en sí mismo de las cosas vivas como parte de una creación, aunque finalmente estos conceptos se ven alterados por precisamente la irrupción del pensamiento utilitarista y esa visión que tiene el hombre judio-cristiano en sus diferentes corrientes de creencias religiosas, diferentes formas de cristianismo, el sentirse como el administrador de la realidad y del mundo. El utilitarismo, vean, frente al problema ambiental se espera simplemente que se amplíe el horizonte de responsabilidad del humano. De esta manera, animales, plantas y ecosistema en general adquieren un rango de valores morales que deben ser preservados, pero siempre bajo la óptica de la utilidad, preservados para ser administrados, para obtener el mayor beneficio posible a largo plazo, pero siempre bajo la óptica de la utilidad. Vean, cuidar el ambiente es útil, pues preservarlo beneficia directamente al hombre. El modelo antropocéntrico utilitarista sitúa al hombre como un beneficiario de la naturaleza. De esta relación emanan deberes que se justifican también las conductas basadas en las necesidades terapéuticas, estéticas, biológicas y también económicas. Pero recuerden, todas esas necesidades se compran y se venden, ¿no? También vemos la ética medioambiental católica, parte del presupuesto de que el enfoque correcto de la relación hombre-naturaleza no puede prescindir de explicar la realidad natural recurriendo a una perspectiva creacionista que confiera un enfoque trascendente al antropocentrismo. Vean lo que les comentaba hace rato, el hombre puesto por esa idea de Dios como el administrador de toda la creación. Afirma la necesidad de mantenerse en una óptica antropocéntrica, dado que no se puede prescindir del hombre como referencia si se quiere fundar una ética medioambiental realmente capaz de poner soluciones operativas. La recuperación del equilibrio con la naturaleza no se obtiene equiparando al hombre con los demás seres vivos, sino más bien cambiando su modo de pensar y actuar en relación con las demás entidades naturales y situándolas en una óptica de responsabilidad hacia el Creador, así como hacia las generaciones futuras. Es decir, el hombre como alguien también que está limitado por alguien más, superior a él, aunque de todas maneras no se abandona este concepto de la utilidad de la realidad. Si bien hay un cuidado de la naturaleza como creación de Dios, o la idea de la supervivencia de la especie a largo plazo, el tema central siempre es el tema de la producción de riqueza o de la transformación del medio para resolver las necesidades humanas. Y aparecen también las teorías no antropocéntricas. Tenemos como valor intrínseco a la naturaleza, es decir, en el presupuesto de que la naturaleza posee un valor en sí misma y que le pertenece este valor simplemente por ser tal, por ser esta naturaleza, de la cual el hombre mismo es dependiente, es decir, el hombre en su ser biológico también es naturaleza. El hombre no le corresponde el deber de atribuir este valor a la naturaleza, sino más bien el de reconocer el valor que ésta posee independientemente, porque incluso, lo vuelvo a decir, el hombre se siente parte de la naturaleza. Entre estas posturas no antropocéntricas tenemos la opción biocentrista de Schweitzer, la ética ecológica, la Deep Ecology Movement y el ecofeminismo. La opción biocentrista de Schweitzer, de 1960 más o menos, nos propone en favorecer el respeto a todo ser vivo. Según él, todo ser viviente, por el hecho de serlo, es portador de un valor intrínseco, consistentemente en el desarrollo, en desarrollarse según la ley de vida propia de cada especie. La vida así contribuye en un valor absoluto que no admite rangos ni clasificaciones.
¿no? Es decir, el individuo vivo, sea lo que sea, tiene un valor en sí mismo y no puede ser relegado por los intereses humanos. Es más, el hombre mismo tiene un valor frente a esa realidad común biológica. No obstante, la propuesta de Schweitzer no deja de tener ciertas debilidades, ¿no? La vida per se puede ser considerada un valor, pero atribuir la vida a un carácter de absoluto o sacro sin ningún criterio jerárquico que distinga a la bacteria, la mosca, el hombre, la flor o el chimpancé es sin duda introducir serios problemas en la filosofía natural. Es decir, de todas maneras, se le critica el no antropocentrismo, el no darle un valor jerárquico a la realidad, eh, aunque, digamos, ese tema puede ser dialogado de otra forma. Sin embargo, sí se ve como un riesgo porque estas bases, esta postura, también ayudan a fundamentar otros criterios éticos frente a la realidad humana, como lo mencionamos anteriormente. El tema eugenésico o el tema de transhumanización nacen o se fundamentan también en este tipo de ideas, lo cual es algo riesgoso. Tenemos la ética ecológica, Deep Ecology Movement. Este es un tema bastante complicado porque está generando movimientos sociales, económicos y políticos. Tenemos líderes globales que abanderan estas ideologías y por consiguiente se generan leyes o políticas sociales marcadas o delimitadas por esta forma de mirar las cosas, ¿no? El ecologismo como ideología, ecologismo radical, sobresale bajo el nombre de la Deep Ecology. Se basa en que la Tierra es el único ser vivo y por eso el hombre con el que se refieren al planeta, al nombre con el que se refieren al planeta es el de Madre Tierra. Bajo este concepto se afirma que todos los componentes del planeta, incluido el género humano, son elementos que forman parte de un mismo sistema, y que en sentido ecológico estricto cumplen una función de supervivencia de la Tierra como una sola unidad. En este sentido, se habla, por ejemplo, de la especie humana semejante a una bacteria o un virus que causa una enfermedad, y entonces es el hombre que ha enfermado a la Madre Tierra, y para resolver ese problema, esa enfermedad, se requiere eliminar al hombre. Por eso se llama Deep Ecology. La visión antropológica ecofundamentalista contempla al hombre como un animal esencialmente peligroso para el equilibrio natural, razón por la cual su número debe ser reducido. Vean, y cuando escuchamos, por ejemplo, a instancias globales, internacionales, hablar sobre el tema de la reducción o control poblacional o la reorganización de las comunidades humanas, bueno, nacen desde estas posturas que son un tanto cuanto peligrosas, lo vuelvo a decir, porque de estas posturas se emanan leyes, modelos sociales que se aplican a través de modelos de ingeniería social, comunicativos, donde se empieza a percibir una orientación precisamente a reducir la población humana. Por poner en peligro la supervivencia del ecosistema global. Esta visión ética sostiene que el criterio de moralidad está en directa relación con la Tierra y lo ecológico es algo justo y bueno, cuando tiende a conservar la estabilidad y la belleza de la naturaleza, es injusto cuando se destruye y perturba. El principal problema ecológico es precisamente el hombre mismo, en su comportamiento como especie, en sus desmanes en el desarrollo tecnológico y en la degradación del medio ambiente que ha provocado precisamente el desarrollo industrial y tecnológico del hombre. La propuesta de esta ética ecológica consiste precisamente en reubicar al hombre dentro del cosmos, reformar el significado de lo que se ha llamado el valor moral.
No olvidemos finalmente que esa postura señala al hombre como el culpable, como un mal. Entonces sí está muy marcado esa idea de erradicar al hombre como si se erradicara una enfermedad. También tenemos esta otra postura que también es muy emergente, se llama ecofeminismo. Varios movimientos ecologistas coinciden en aceptar que el modelo dominante en materia ecológica y social, política, económica, que ha propiciado la crisis en materia ambiental contemporánea, se deriva del antropocentrismo, precisamente, ¿no? Pero un antropocentrismo ligado al androcentrismo, es decir, no es toda la especie humana la culpable, es el hombre como género masculino, ¿sí? Que depreda incluso a la mujer, género femenino. El antropocentrismo ha sido el causante de todo este desequilibrio ecológico, que tiene también como asiento dentro de la especie una representación de lo humano bajo la noción de carácter androcentrista, ¿no? Es decir, el hombre es el causante. Según este movimiento, tanto las mujeres como la naturaleza han sido víctimas de la explotación del varón. Señalan precisamente cómo a través de la historia son los líderes hombres los que han llevado adelante guerras, invasiones, destrucción de hábitats, etcétera, porque el ámbito económico, científico ha sido históricamente dominado precisamente por la figura masculina. El género humano ha asumido una postura androcéntrica frente al género femenino y ante el planeta mismo. Recuerden que en la Deep Ecology se habla de la madre tierra. Bueno, pues en este mismo ecofeminismo, la figura femenina tiene que ver con la tierra que es ultrajada, por así decirlo, los animales como las vacas, las gallinas, son utilizadas de forma depredadora, industrial, atentando contra sus derechos. Surgen movimientos que van a las granjas y sacan a las gallinas para evitar que sean violadas por los gallos. Van ciertas personas y sacan la carne de los estantes o refrigeradores para llevarlos a otros lugares, y así. Vemos precisamente cómo se acusa al hombre de estos delitos. La explotación, la dominación, la anulación son los factores que invitan a una emancipación ecofeminista. Y se habla, digamos, en los extremos de esta postura, limitar incluso el nacimiento de personas humanas del género masculino, ¿sí? Es decir, que se dé un aborto sistemático de varones. Esa es una postura actual de estos movimientos ecofeministas. Bioética y ecología, el reconocimiento de que el hombre es parte esencial de la naturaleza y que se encuentra en constante interdependencia. Aunque las condiciones naturales cambien, el hombre no puede pensarse al margen de la naturaleza. Tanto el individuo como la colectividad pueden y deben asumir conciencia de sus relaciones con el ambiente natural. Es decir, vemos otra vez en juego el tema de la libertad y la responsabilidad humana, pero ahora bajo esta intención de cuidar el ambiente en el cual nos realizamos todos. Esta bioética ambiental debe ser construida y su construcción no antropocéntrica en sentido peyorativo, sino centrada en lo humano, entendiendo por esto la persona como la única capaz de una conciencia ética sobre sus acciones en relación con el medio ambiente, y es el único camino de apropiación de la problemática humana y ecológica. El hombre es un agente moral en la medida en la que es el único capaz de destruir y preservar el ambiente, ¿no? Tenemos que aceptarlo, pero no solamente culpando al hombre o a la mujer, es decir, todos como sociedad colaboramos en el cuidado o destrucción del medio ambiente. Nuestro nivel de consumo, nuestras prácticas de consumo,
Nuestras prácticas laborales, en concreto la forma en la que generamos riqueza, la forma en la que ocupamos los espacios desplazando a otras especies de sus hábitats. Creo que es importante en ese sentido asumir nuestra responsabilidad verdaderamente. Hemos generado un daño como sociedades, como culturas, como seres humanos. Tenemos la capacidad también de reparar esos daños. Hay diferentes movimientos a lo largo del mundo donde se están enfocando en reforestar, en limpiar, en cambiar los modelos de producción hacia otros más, pues que cuidan más el medio ambiente, y creo que es algo que en lo que podemos colaborar todos. El hombre ha interactuado con el ambiente desde siempre, solo que ahora su poder de interacción es mucho mayor, lo que lo obliga a pensar en su oikos, en su casa, de modo ecológico, o sea, en conciencia plena de oikos como el lugar en el que habita. Todos habitamos esta tierra como es nuestra casa común. Es cuestionable que a estas alturas de la historia humana todavía incluso se inicien guerras, como lo vemos ahora, que tienen como fundamento o sustento los temas económicos, políticos, geoestratégicos, energéticos, obtención de recursos naturales, y no los intereses humanos o ambientales, ¿no? Que mientras tenemos un discurso en las Naciones Unidas a favor del cuidado del ambiente, se promueve la venta de armamento, no se ha sentado a las partes a hacer un acuerdo de paz, y no solamente en el tema de Rusia-Ucrania, vemos en el mundo, en África, en América Latina, situaciones de violencia que están precisamente llevadas adelante como fenómenos de violencia a partir del deseo de la industria armamentista de los países del primer mundo de vender precisamente sus productos, y bueno, eso debería de cuestionarnos como humanidad. La naturaleza no es ya un lugar ilimitado e inagotable, sino por el contrario, limitado en sus recursos, abierto a la posibilidad de destrucción, lo estamos viendo. La conciencia de este hecho amplía las responsabilidades precisamente del hombre. De aquí que se propongan el cuidado del oikos, sus bienes, debe hacerse de manera integral, es decir, incorporando claramente las dimensiones humanas y sociales. La ecología ambiental está ligada a la ecología económica, en el término de la producción sustentable de bienes y servicios. Vemos la ecología social, es decir, todos los individuos de todas las sociedades del mundo implicados también en el cuidado precisamente de esta ecología ambiental. Pero este paso entre la ecología económica y la ecología social es crítico. Sí se pueden modelar los medios de producción de bienes y servicios, también se pueden modular o moderar o actualizar la forma de consumo social. ¿Cuáles son las características de una ecología integral? Primero, es inclusiva. Considera el todo en su conjunto y no pierde de vista al considerar las partes que lo forman. Es responsable y transparente, interviene con prudencia considerando las variables en juego. Es ética, reconoce la importancia del desarrollo de los avances científicos a la luz de los principios morales. Es solidaria, dada la interacción entre todos los ecosistemas. La ecología integral promueve un desarrollo científico, ético y un desarrollo económico sano que se preocupa también sobre los efectos sobre el medio ambiente y las generaciones futuras. Y bueno, este es un tema muy interesante, se ha visto de forma breve, sin embargo, les invito a seguir investigando sobre los diferentes problemas actuales en torno al tema ecológico y a la bioética y también a las relaciones humanas, la propia responsabilidad en el cuidado del medio, de nuestra casa y las implicaciones
sobre este tema principal que tiene que ver con la salud. Evidentemente, si contaminamos o destruimos nuestro medio, nuestro hábitat, vamos viendo un crecimiento, desarrollo de un montón de enfermedades graves, mortales, en el crecimiento, desarrollo de problemas congénitos, como pasa en nuestro país, en la cuenca de Chapala. Hay mucho padecimiento renal, cánceres, etcétera, ocasionados precisamente por la contaminación del agua. Una buena tarea podría ser, como les comentaba al final, investigar qué hay en el mundo en este momento como fenómenos críticos en torno a la ecología, la contaminación, el impacto que tienen nuestras actividades humanas en el medio ambiente, las consecuencias que estamos viviendo también como humanidad en diferentes regiones del mundo, como la sequía, los incendios forestales, el tema de la escasez de agua dulce, el tema también de la deforestación, la hipoxia oceánica, y sería bueno hacer como una lista de estos fenómenos y cuáles son las consecuencias para el hombre en cuanto a su continuidad histórica en el mundo. Muchas gracias.